Y bueno, bienvenidos al webinar de hoy. Bienvenidos al seminario web de hoy, Planificación Futura para Familias de Niños con Discapacidades, Perspectivas de un abogado especializado en planificación para personas con discapacidades. Qué bueno que estamos con Bailey Lipford hoy. Vamos a cubrir temas que son muy complejos para nosotros y también vamos a compartir información muy importante. Así que estamos complacidos de proporcionarles información, de responder sus preguntas y ojalá que no tengan tantas preguntas como seguramente las tienen al comienzo de esta presentación. Mi nombre es Christy Moore. Yo soy la líder de programa y del Centro de Información en el Family Health Information Center en Innovative Approaches Program. Y también soy la directora de programa de Innovative Approaches. Yo soy miembro de la Junta de Advocates for Medically Fragile Kids, Carolina del Norte. Y tenemos algo de información en contacto que la voy a compartir en el chat si alguien aquí tiene preguntas adicionales. Bueno, muchísimas gracias, Lucy. Y quiero darle a Advocates for Medically Fragile Kids un saludo muy especial porque tienen una página web fantástica y si nunca la han revisado, les animo a que la visiten. Hay mucha información increíble, especialmente en lo que respecta a Medicaid, exenciones y bonos de Medicaid. Definitivamente vayan a esa página web y revísenla. Y ahora vamos a cubrir algunas reglas básicas. Este seminario web o este webinar fue grabado en inglés el pasado martes. Se enviaron enlaces a esta grabación junto con las diapositivas en el correo electrónico de seguimiento que se los enviaremos a todas las personas que se registraron. La grabación también estará publicada en los canales de YouTube de ECAC y de Advocates for Medically Fragile Kids en sí. También vamos a tratar de grabar en español. Casi siempre nos funciona, a veces no. Entonces, por favor, les pedimos que tengamos paciencia. Si tenemos una grabación en español, se les enviaremos en un correo de seguimiento. Esperamos que tengan muchas preguntas. Así que queremos que pongan todas sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas, que podría estar en la parte inferior de su pantalla o en la parte superior, dependiendo de qué dispositivo estén utilizando para acceder a esta reunión. A medida que se les ocurran las preguntas, pónganlas en la sección de preguntas y respuestas. Queremos que Bailey tenga tiempo para responderlas y debido al número de asistentes no vamos a estar activando micrófonos, pero eso sí, por favor, pongan sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas o Q y A. Si tienen preguntas después de esta presentación que sean muy específicas respecto a su situación personal en la que se tenga que compartir información personal, no las vamos a responder en un foro público, pero sí, envíenmelas por correo a mí. Ahí está mi correo electrónico, también voy a ponerlo en el chat y les voy a poder recibir sus correos y sus consultas o redirigirlas. Si tiene que ir a Advocates for Medically Fragile. Muy bien. Muchas gracias, Christy. A ver, voy a poner mi material y lo voy a compartir para que todo el mundo lo pueda ver. Y por cierto, en el chat también les dejé mi correo electrónico y mi número de teléfono por si alguien quiere contactarme. Esta información de contacto también aparece en la presentación de PowerPoint que se las van a enviar a todos ustedes posteriormente. Muy bien. Y se puede ver mi pantalla, ¿no, Christy? Todavía no. Ok. A ver qué sucedió. Listo, ahora sí. Ahora sí la podemos ver. Gracias. Genial. Bueno, yo soy Bailey Lipford. Soy un abogado certificado con práctica en Allman Spry. Esta es una firma de abogados en Winston-Salem, Carolina del Norte. Estoy certificado como un abogado de legislación para los adultos mayores. He sido certificado por la Junta de Especialización en Adultos Mayores de Carolina del Norte. Para poder ser parte de SILA, nosotros, los abogados, tenemos que haber practicado al menos durante 5 años en esta área y tenemos que haber tomado exámenes adicionales para poder y tenemos que ser también filtrados por nuestros colegas y tenemos que contar con su voto antes de podernos llamar especialistas CELA, CELA. Muy rápidamente, Bailey,
Por favor, puedes pasar a... Listo, gracias, para que tus diapositivas sean más grandes. Genial, ok, genial, muy bien. Ahora, les voy a contar un poquito acerca de mí. Yo he estado practicando derecho durante casi 34 años. Al final del verano serán 34 años. Me gradué de Chapel Hill con un diploma de estudios del área soviética en literatura rusa. Allí, cuando estuve allí, presente en ese país, también fui voluntario en Orange County, en el condado Orange. Yo luego asistí a la Universidad Campbell y habiendo trabajado como un paramédico voluntario en el condado Orange, cuando me hice abogado, me contrató una firma que hacía mucha planeación estatal. Y yo fui a trabajar tras bambalinas, en lo que le llaman el back office. En ese momento, todos se nos animaba en la firma a traer clientes a nuestra práctica. Y yo ya de por sí tenía todo mi horario copado. Estaba muy ocupado, pero pues no estaba realmente satisfecho porque me hacía falta la parte de voluntariado que sí tuve cuando estaba trabajando como paramédico. Trabajé con adultos mayores, trabajé en situaciones familiares en donde nosotros interveníamos cuando había algún tipo de problema. Cuando había problemas, casi siempre se debía a falta de servicios para ciertas personas. Cuando comencé a practicar el derecho y comencé a recibir algunas llamadas, muchas de estas eran de parejas que se estaban enfrentando a incompetencia o que el esposo y la esposa terminaron en una institución de cuidado del adulto mayor y no podían hacer nada respecto a decidir dónde podían vivir. Entonces la firma de abogados, por pura casualidad, me envió un programa para aprender acerca de voluntad, acerca de testamentos y de poderes notariales y parte de ese programa también tenía que ver con aprender acerca del sistema de Medicaid en diferentes estados en los Estados Unidos. Entonces, de repente me di cuenta que había algunas cosas que yo podía hacer para ayudar a las personas. De hecho, yo acudí al Departamento de Servicios Sociales en el condado Forsyth. Simplemente llegué allá porque quería revisar sus manuales, que todos eran impresos, físicos. Tomé sus manuales y mis primeros días los pasé un par de días en el DSS, por sus siglas en inglés, simplemente revisando los manuales para ver cómo funcionaba todo. Y eso me hizo interesar en el derecho para adultos mayores, antes de que yo supiera que había tal cosa como un abogado de derecho para adultos mayores. Así que comencé a trabajar con muchas parejas mayores y familias en las que el padre y la madre podría estar en una instalación de cuidado de adulto mayor. Y muy rápidamente comencé a recibir llamadas de familias con niños con discapacidades. Una experiencia que tuve muy al principio de mi práctica fue que uno de mis mejores amigos, el hijo de uno de mis mejores amigos, terminó con parálisis cerebral. Y a mí me invitaron para asistir a la corte un día del juez de la juez Dunn en Carolina del Norte, que creo que le tenemos participando esta noche o alguien de ese condado. Y a mí se me pidió crear un fideicomiso de necesidades especiales de remuneración. De eso hablaremos después, para el beneficio de un niño. Durante los años, mi práctica ha crecido y yo trabajo con muchas familias con niños con discapacidades, como ustedes ya se darán cuenta. Y creo que vi a alguien levantó la mano para hacer una pregunta. Christy, por favor, ¿podrías explicar qué necesita suceder cuando alguien tenga una pregunta? Por favor. Claro que sí. Ella dijo que era por accidente que había levantado la mano. Solamente modo de recordatorio, todas las preguntas van a la sección de preguntas y respuestas, por favor, o Q y A.
Y pues al- aquí hay algunas consideraciones. ¿Cómo se consigue un abogado que trabaje con personas que tengan hijos con discapacidades o con personas con discapacidades? Estos abogados yo les llamo abogados de planeación para la discapacidad. La comunidad de planeación para la discapacidad ha crecido realmente. De la comunidad de derecho para el adulto mayor, la Academia Nacional de Abogados de Derecho en adultos mayores debería llamarse más bien la Academia de Abogados en Derecho para el Adulto Mayor y Familias con Niños con Discapacidades. Esos son los abogados que se requieren en esas situaciones. Un miembro de organización que se llama la Alianza de Necesidades Especiales y yo soy uno de los miembros fundadores de esa organización. Algunos de nosotros opinábamos que necesitábamos mejores oportunidades educativas respecto a nuestros clientes que tuvieran hijos con discapacidades. Y la Alianza de Necesidades Especiales o Special Needs Alliance ha crecido hasta este punto. Tenemos miembros de esa alianza en la mayoría de los estados, en todos los Estados Unidos. Aquí en Carolina del Norte tenemos una sección de barra de abogados que les interesa en el derecho del adulto mayor y el derecho de necesidades especiales. Y según yo sé, no hay manera de buscar y encontrar a los miembros de esa sección de derecho para el público. Así que su mejor opción para buscar un especialista sería la página web de NAELA, www.naela.org, así como también la página web de la Alianza de Necesidades Especiales o Special Needs Alliance. Por eso puse las direcciones URL. Estos links son activos, estos enlaces, así que podrán hacer clic en la diapositiva e ir directamente a la página web si necesitan un referido. Y además, si alguien necesita que lo refieran y no viven en Winston-Salem, yo les puedo proporcionar referencias. Si alguien me escribe un correo electrónico, yo puedo hacer una sugerencia. O si ustedes vienen a mi oficina, mi personal puede ayudarles con eso, con orientarles al profesional que necesitan. Ahora, el enfoque que voy a tomar esta noche es que voy a hablar con ustedes acerca de diferentes momentos de transición claves para los niños con discapacidades y sus familias. Para ello me voy a concentrar en lo que acabo de mencionar en vez de, por ejemplo, en el hecho de poder establecer un fideicomiso y ayudarles con otro problema de mayor índole financiera. Voy a comenzar desde el nacimiento y voy a pasar por todas las etapas de la vida de un niño. La vida de un niño no se trata solamente de cuando cumplen 18 ya está y se acabó. No, quizás, ah, mm, quizás ustedes quieran prepararse para el resto de la vida de su hijo o de su hija, incluso después de que ustedes fallezcan. Les va a proporcionar lineamientos también y guía que les va a facilitar este proceso. Desde el nacimiento hasta los 3 años de edad, las organizaciones que respaldan este tema esta noche son excelentes referencias de los cuales ustedes pueden obtener muy buena información acerca de qué necesita suceder desde el nacimiento hasta los 3 años de edad, de manera que se pueda tener ventaja al comienzo de la vida del niño que tenga discapacidades, con miras a tener mejor éxito y vivir una vida tan satisfactoria como sea posible. Entonces, les animo a que visiten estas páginas web. Otro recurso sería las redes de apoyo familiar, Family Support Networks. Esta red fue fundada por padres de niños con discapacidades que querían ayudar a educar a otros padres, especialmente aquellos que estuvieran comenzando en las unidades de cuidados intensivos neonatales, para que ellos pudieran encontrar los recursos que necesitaran. Es mucho más fácil hoy en día, en la era del Internet, encontrar buenos recursos, pero igual sigue siendo un verdadero desafío encontrar la información que se necesita precisamente. Desde los 3 años hasta los 22 años de edad en Carolina del Norte se está en los años escolares, es decir, que tienen que haber IEPs,
Pero también, a medida que llegamos al final del trayecto educativo, ahí es cuando tenemos que comenzar a pensar en la educación superior, programas de educación superior que puedan servirle a la persona con discapacidad y que le enseñe a que pueda vivir de manera independiente, que pueda trabajar. Y en esto, las oportunidades de empleo se vuelven una parte importante alrededor de estos programas. También a los 18 años. Y todo esto son temas a los que se va a ver enfrentado su hijo o su hija. Y los 18 años de edad, también esta es una etapa de transición de la vida muy importante, porque ya los hijos tienen el suficiente nivel de madurez como para tomar decisiones por sí mismos. Y si no pueden, por alguna razón, este es el momento para comenzar a pensar en una tutoría legal. En Carolina del Norte, la tutoría legal ha sido la opción por defecto y a veces las familias han escogido la tutoría legal simplemente porque no sabían que había alternativas que habrían podido ser menos restrictivas. Vamos a hablar de ello en este programa esta noche. Otro tema importante es que a la edad de los 18 años, muchas veces porque los padres tienen ingresos que son bastantes, entonces no pueden tener elegibilidad para Medicaid o tienen algunos bienes. Y a los 18 años, pues los activos de los padres se dificulta para que ellos puedan tener SSI o Medicaid. Uno de los problemas que yo veo frecuentemente es que los padres que han estado cuidando a los niños y no han recibido un cheque de SSI piensan que no es tan importante recibir ese cheque porque tienen todo bajo control. Un SSI parece un programa de ayuda. La familia puede permitirse no utilizar este programa, pero ser elegible para SSI puede ser de bastante ayuda más tarde en su vida con un niño con discapacidad, especialmente cuando fallezcan los padres. Entonces vamos a hablar de estos temas también. Ahí le di el botón incorrecto. Muy bien, aquí. Bueno, ahora el siguiente tema, y esto aquí vemos por qué es tan importante tener SSI. ¿Qué pasa si un padre muere o se vuelve incapacitado o se jubila? Pues el niño tendría este beneficio de la seguridad social, SSI por sus siglas en inglés. Esto es clave para que el niño reciba. Bueno, de hecho, SSI es crítico en esta transición. Si el padre fallece o es incapacitado o se jubila, porque un niño que es menor de edad es discapacitado antes de la edad de los 22, probablemente va a poder recibir un cheque de la seguridad social por el padre. Entonces, esto significa que no nada más el padre va a tener SSD o SSI, pero el hijo va a poder tener un cheque de adulto discapacitado y a lo mejor va a poder ser elegible después para Medicare. Así que va a haber un ingreso disponible. Hay un periodo de transición y típicamente tiene el niño que está recibiendo el cheque ya
durante 24 meses o que le dé o después de 29 meses de que empiece el Medicare. Hay una espera de 5 meses, así que si el padre o la madre es discapacitado o incapacitado, necesitan 5 meses de espera. Así que alrededor son después de 29 meses para ese cheque de Medicare. Bueno, así que vamos a hablar más a detalle que algo que se habla de Disabled Child Pass Along por su nombre en inglés y lo voy a mencionar varias veces. Para que califiques para esta regla especial de Medicare, tienes que ser elegible para ese elegible o calificar para SSI y el momento que la madre o el padre muere pueda tener este cheque de discapacidad. Un ejemplo que les voy a dar, pero se los voy a volver a repetir más adelante, es si un padre o madre fallece y el hijo, por ejemplo, el hijo puede recibir $1,400 al mes, este beneficio de discapacidad que se llama SSD. Sin este pass along, en lugar de tener $1,400 al mes para poder usar para cubrir sus gastos de vivienda, el hijo tendría que pagar un deducible y todo y gastar todo menos de $262. Todo esto se va a tener que pagar en gastos médicos o servicios médicos o tendría que pagar los gastos médicos del pasado. Entonces, ¿qué pasaría si el hijo es elegible para SSI? Pues que se podría quedar los $1,400 en total y esto le daría mucho más dinero para vivir. Ahora estoy viendo a personas que tienen ingresos de $4,000 al mes. Entonces, si un padre está discapacitado y el padre le dan un cheque de $4,000, esta seguridad social le pagaría al hijo adulto discapacitado la mitad de esto serían $2,000 y si el padre fallece después, en lugar de 50%, el hijo estaría recibiendo 75% de este cheque. Así que sería un cheque por $13,000 al mes que puede usarse para pagar sus gastos de vivienda para el hijo o la hija si el niño está viviendo de forma independiente. O también se puede utilizar para pagar gastos de la vivienda del hijo que vive con la otra familia, por ejemplo, gastos del cuidador. Y esto es más fácil porque las familias pues pueden cuidar del niño con más facilidad, especialmente si tiene una capacidad. Bueno, ahora otra transición clave para los niños con discapacidad es un momento para decidir sí o no trabajar. Como mencioné anteriormente, esto es parte de este proceso de IEP y para las familias. Y hay un muy buen libro disponible, el de la Seguridad Social, lo pueden googlear, solamente busquen el libro rojo de la Seguridad Social y es un manual completo de todos los incentivos de la Seguridad Social que le pueden dar a las personas con discapacidad y que puedan probar el trabajo sin que pierdan de sus beneficios. Esto podría empezar con un requisito para un ticket para el trabajo o algunos incentivos de planificación y asistencia laborales a través de la seguridad social y estos son servicios para los que estos planes de incentivos se pueden hacer por agencias, organizaciones sin fines de lucro que les pueden dar a su hijo estas opciones para que puedan probar e intentar trabajar. Un ejemplo que me gusta darle a las familias es, por ejemplo, uno de mis amigos tenía un niño con parálisis cerebral
y su hija empezó a trabajar en su oficina por algunas horas todas las semanas. Y ella podía manejar, escanear ciertas tareas en el trabajo y recibió un poco de dinero, pero no mucho, pero fue suficiente para que ella pudiera tener estos créditos de la seguridad social y esto le permitió tener un cheque de SSD por su discapacidad después de varios trimestres trabajando. Entonces, antes de que su padre decidiera retirarse, todavía no se ha retirado, creo que ya tiene 76 años, que creo que ya tiene un cheque de la seguridad social, pero creo que continúa trabajando. Y su hija pudo tener esta elegibilidad para Medicare por este cheque pequeño de SSD, pero más tarde, cuando él se retiró, ella pudo retirar este cheque de la seguridad social, aunque él sigue trabajando como abogado. Ella pudo empezar a retirar la mitad de ese cheque de la seguridad social que él recibía. Así que sí hay formas que se puede trabajar sin perder Medicaid, pero es muy importante que tengan buenos consejos y cómo hacerlo. Y también es importante hacerle saber a la seguridad social que están planeando intentar trabajar o que su hijo o su hija está planeando intentar trabajar, porque hay un proceso al que hay que seguir y yo no tengo suficiente tiempo el día de hoy porque puedo hablar específicamente de este tema durante una hora. Así que voy a cubrirlo muy brevemente, pero no voy a entrar a detalle. Así que si me vuelven a invitar en algún punto, puedo hablar de esto por una hora solamente de este tema y no tienen que trabajar tiempo completo. Pueden trabajar varias horas, aunque estén en SSI. La seguridad social ignora ciertos ingresos que reciben aquí. Así que mencioné. No lo mencioné esto no lo he mencionado. Pero básicamente la seguridad social ignora los primeros $20 que reciben y después ignora los siguientes $60 de ingresos y solamente cuentan tomen en cuenta los 50 centavos por el dólar. Así que hipotéticamente, si tu hijo es elegible para SSI y recibir todos estos beneficios, por ejemplo, si estaban ganando $885, los primeros $85 serían ignorados. Así que eso dejaría $800 libres. El cheque de la seguridad social que recibía su hijo se reduciría por $400 porque solamente cuentan 50 centavos por el dólar. Así que su hijo recibiría un extra de $485 de dinero a cambio de perder $400 de su cheque de SSI. Así que recibirían $485. Es un ejemplo de alguien que está en SSI. Hay otros incentivos para niños que son elegibles para estos beneficios de discapacidad. Y también hay varias formas de cómo ellos pueden ganar dinero. Así que considerando que el trabajo puede ser una buena idea, una cosa positiva que he visto aquí es que los incentivos para trabajar pueden aumentar. Y esto es algo bipartisano, entonces no es algo republicano, no es algo democrático, realmente es algo que el Congreso está viendo que es una buena idea, hacerlo más fácil para que las personas con discapacidad encuentren más opciones de trabajo. Ahora, otra clave en la transición para los niños con discapacidad es recibir grandes sumas de dinero.
Y donde yo lo veo bastante es donde si reciben una herencia y a veces lo veo también cuando un niño a lo mejor tiene lesiones en un accidente o tiene tiene alguna malpráctica médica, negligencia médica. En este punto, el niño recibiría dinero que estaría bajo sus nombres. Y si el dinero o el acuerdo de dinero que recibieron ya es de ellos, hay algunas restricciones de lo que podemos hacer con esto para que sean elegibles para Medicaid. Bueno, como padres tienen una forma de evitar que esto sea un problema para sus hijos, porque pueden, por ejemplo, poner un fideicomiso especial para el beneficio de su hijo, para cualquier dinero que reciban. En ese momento puede estar en un fideicomiso que no impacte negativamente todos estos beneficios. Bueno, hay algunas complicaciones cuando hablamos de administrar estos fideicomisos, pero bueno, este fideicomiso se puede hacer de una forma que proteja a los beneficios y les voy a dar recursos en esto el día de hoy también. Así que, bueno, lo mejor que puedes hacer es planear con tiempo y tener este fideicomiso con tus propiedades o tus bienes en la familia, pues planificar con anterioridad, porque esto es lo más fácil. Otra idea puede ser gastar el dinero. Tu hijo ya tiene más de 18 años, pues el niño necesita tener esta habilidad intelectual de participar en esta decisión, o necesitan un guardián, o alguien en que sea que alguien que lo pueda ayudar o un poder notarial para que lo ayuden con este proceso, pero el dinero se puede gastar de parte del hijo. También hay beneficios que se pueden perder de estos bienes que reciben estos niños se gastan en alguien más. Por ejemplo, dar el dinero puede tener complicaciones, especialmente si son elegibles para el CCAP waiver o el CAPD waiver o el waiver de innovaciones, porque puede haber algunas penalidades de transferencia. Otra opción es tener un gestor de cuidados, tener una cuenta de gastos de vida que puede ser para niños, que son para niños que a la mejor tuvieron discapacidad antes de los 26 años. Es como una cuenta de ahorros. Así que si algunos de ustedes tienen un hijo en SSI, el niño no puede tener ya más bienes o recursos, entonces no puede tener más de $2,000 en total si perder sus bienes. Esta cuenta no contaría como un bien, así que si tienen dinero, pueden ponerlo en esta cuenta para que el niño pueda ahorrarlo. Si tú eres un padre y tu hijo no puede gestionar esta cuenta, tú puedes manejar esta cuenta para ellos. Y hay algunos recursos bastante nuevos que ECAC tiene, incluyendo un ponente que ha venido a hablar aquí. Creo que también tiene un canal de YouTube y pueden aprender mucho más de esto, porque esto también es un tema que tardaríamos una hora en hablar a detalle. Pues si no tienen otra elección y con este acuerdo que han recibido, el dinero que han recibido de negligencia médica, a lo mejor van a tener que tener un fideicomiso especial. Este es un fideicomiso que es donde tú, bueno, llegas a un acuerdo con Medicaid, haces un trato con Medicaid y le dices, oye, este dinero en el fideicomiso solamente está para esta persona con discapacidad que tienen menos de 65 años o va a haber complicaciones. Y voy a hablar de esto más a detalle. Pero bueno, cuando el niño pase o muera o esta persona discapacitada muera, lo que quede en este fondo, primero se tiene, en este fondo o fideicomiso, primero se tiene que repagar a Medicaid por cualquiera de los gastos que se ocupó por este niño.
Y no es nada más gastos que, por ejemplo, que se relacionan con el accidente o la negligencia médica. Son todos los centavos que se pagó de parte de este niño. Así que es una herramienta útil, pero yo no creo que muchos de nosotros nos gustaría que nuestro hijo tuviera que devolverle el dinero a Medicaid en caso de que nosotros falleciéramos. Así que hacer este fideicomiso y planear para esto antes de que te mueras es bastante crítico. Así que esto es una de las transiciones claves. Otra Otra transición clave para los niños con discapacidad es que pasas padre o un cuidador es discapacitado. Esto puede afectar donde vive el niño y es bastante crítico que haya una planeación sólida para los padres, pero también debe de ver una planeación para lo que va a pasar y dónde va a vivir el niño en caso de que algo le pase al cuidador. Y en haber trabajado tanto tiempo en esto como lo he hecho, yo a veces he hablado con los padres que están en sus 70s, 80s y en niños que están con niños que tienen 50, 60, con estos hijos y todavía viven en casa con los padres. Y he visto situaciones y es donde estas transiciones han funcionado bastante bien, pero sí hay un riesgo de que los padres vean que su hijo adulto no funciona ya esta relación y realmente se toma mucha planeación y bueno, esto no funciona y yo pienso en una situación donde Un hijo le había prometido a su mamá que él se convertiría en el cuidador de su mamá y el chico con discapacidad se fue con su hermano o hermana en vacaciones, pasaron tiempo juntos, eran cercanos, pero pues mamá y papá eran mayores y el hijo con discapacidad solía irse a la cama a las 7:30 o a las 8 p.m. con sus padres y despertaba a las 4 de la mañana y vivía en una familia que tenía, donde había niños pequeños. Am, el hijo con discapacidad no podía tolerar toda la conmoción en el hogar y terminó en una casa grupal. La casa grupal le funcionó a este hijo con discapacidad, pero pues la mamá había hecho todo lo que quería hacer para planear para la transición de su hijo y las conversaciones se habían dado, el fideicomiso estaba establecido, pero pues el plan no funcionó como lo esperábamos. Y ahora en retrospectiva, pensándolo bien, a mí me hubiera gustado que quizás el hijo hubiera tenido la oportunidad de tener un poquito más de independencia y que hubiera tenido más interacción por fuera del hogar. He visto una situación reciente en la que un hijo que ha vivido con su madre se mudó a su apartamento posteriormente y tenía la misma situación. Pero pues en cambio, este hijo realmente prosperó y el padre sobreviviente, el padre o la madre, le pareció traumático, pero pues no sería tan traumático de lo que hubiera sido simplemente hacerle que se mudara a un nuevo hogar de repente, de la nada, si no hubiera sucedido la transición hace unos años. Algo que yo recomendaría es que si es posible que este hijo con discapacidad consiga empleo, esto le permitiría tener una vida por fuera del hogar y ganar su dinero, incluso si no es suficiente para poder vivir independientemente. De todas maneras, es una herramienta valiosísima para los hijos que pueden tener un empleo. Segundo, si el hijo no puede vivir de manera independiente o no puede hacer la transición a vivir con la familia, que en últimas se convertirán en sus cuidadores antes de
que sucedan crisis médicas, es buena idea pensar con anterioridad acerca de todas estas consideraciones y tener un plan. A veces, quizás las casas grupales sean las mejores opciones. Una jovencita que yo conocí tenía amigos que todos se fueron a la universidad y ella quería ir a un sitio sola, muy a pesar de su madre. Terminó en una casa grupal, le fue muy bien en esa casa grupal durante varios años. Sus padres se la trajeron a casa y durante todos, eso sucedió durante todos los días que ellos podían al año, 65 días al año se la traían a casa con consentimiento médico para poder para poder llevarla a sitios en vacaciones, que es terapéutico. Y eso significa que ella pudo mantener su cupo en los hogares grupales cuando ella se iba de vacaciones con la familia. En cierto punto, la casa grupal ya no funcionó tan bien y sus padres encontraron otras opciones, pero pues esta jovencita aprendió la independencia y pudo vivir en otra casa grupal en un entorno de vivienda con familia y eso le permitió prosperar. Estos son el tipo de consideraciones que vale la pena mucho pensar con anterioridad. Algunas otras cosas tendríamos la planeación de patrimonio sólido. Para ello es necesario tener poderes notariales o poderes de abogado, también un fideicomiso de vivienda revocable, posiblemente. Eso les ayudaría a ustedes y evitar irse por el proceso de probat. También hay directivas avanzadas para los testamentos en vida, para los poderes notariales. Estos se pueden reformular a la medida con la legislatura estatal. Y otra idea especialmente para familias mayores en las que los padres son adultos mayores y tienen un hijo con discapacidad, sí, frecuentemente recomiendo tener un gestor de caso o un director de caso que conozca la discapacidad del hijo y que pueda ayudar con las transiciones. Otra opción, esto es lo que tenemos que pensar con anterioridad y es el seguro de cuidado a largo plazo. Tuve una madre que que estaba viviendo en una instalación de vivienda asistida de hace unos años. El costo durante todo lo que ella vivió era de $7,000 al mes. La mayoría de nosotros tendríamos que optar por Medicaid obligatoriamente si nosotros fuéramos a hacer la transición a una instalación de vida asistida o de vivienda asistida para ayudar a cubrirnos el riesgo y de darnos más opciones de planeación. Hay muchas pólizas de seguro de vida que tienen consideraciones o disposiciones de cuidado a largo plazo. Vale mucho la pena pensar en todo esto. Y yo suelo decir que el seguro de atención a largo plazo hay que pensarlo desde que se tiene 40, quizás hasta los 50, o incluso hasta los 60 años de edad, especialmente cuando hay un hijo en la familia que va a necesitar mucha ayuda cuando se vuelva adulto. Yo creo que es muy importante considerarlo como una opción tan rápido como sea posible. Puede llegar a ser muy costoso, así que es mejor comenzar a hacer la investigación cuando el hijo con discapacidad todavía está joven para no tener que pagar una prima demasiado alta cuando nos jubilemos. Ahora, voy a cambiar de tema un poquito. Voy a empezar a hablar. Disculpen, yo solamente voy a consultar la hora. Muy bien, nos está yendo bien con el tiempo. Bueno, mi primer caso hipotético es acerca de Jack Spratt. Jack va a cumplir 18 años de edad y a sus padres se les ha aconsejado que le declaren incompetente. Jack está en el espectro del autismo, pero se puede comunicar oralmente y generalmente toma decisiones por sí mismos. Eso sí, sus padres le preocupa que pueda tomar malas decisiones con el dinero. ¿Qué opciones o qué alternativas existen para Jack? Se puede reunir con los padres. Muchas veces los padres en estas situaciones se me acercan a mí para hablarme acerca de tutoría legal, porque muchas veces en el sistema escolar a ellos se les advierte que cuando su hijo cumple 18 años de edad ya no podrán tomar decisiones por él o ella.
así que necesitan entrar en una tutoría legal. Pues bien, anteriormente en Carolina del Norte, nuestro estado ha sido muy renuente, muy flexible. Hay muchas personas que han sido declaradas incompetentes que se podría arguir que podría haberle sido muy bien con una tutoría legal más relajada, más laxa. Y eso se ha enfatizado en el derecho de tutoría legal. Si hacemos una petición para que a alguien se le adjudique como incompetente, una de las preguntas en la petición es: ¿qué pasos ha tomado usted para investigar alternativas a la tutoría legal y por qué no es posible tomar alguna de esas alternativas? Algo que yo quiero hacer con esta presentación es que nosotros nos preguntemos si podemos utilizar un poder notarial. Jack, en este caso hipotético, entiende que esto se debe hacer para que sus padres le ayuden con procesos de toma de decisiones y le ayudará a comunicarse conmigo, con su abogado, y que él pueda entender también el concepto de poder notarial, en primer lugar. Muchos hijos con discapacidad tienen la capacidad de entender lo que es un poder notarial. Esa podría ser una opción. En lo que respecta a, a los beneficios de seguro social de los que hablamos anteriormente, la seguridad social podría decir que Jack necesita tener un beneficiario representante. El beneficiario representante tiene que ser designado por el Seguro Social. Entonces, el poder notarial lo reconoce el Seguro Social para que ellos designen a alguien para manejar el dinero. Generalmente no vamos a necesitar tutoría legal para poder manejar el dinero del Seguro Social. Además del poder notarial financiero, quizás otra opción podría ser un poder notarial para servicios de salud. Yo tengo algunos, ah, he visto jóvenes con discapacidades que no alcanzarían a entender un testamento en vida. Los chicos jóvenes y las chicas jóvenes con los que yo trabajo, por ejemplo, los hijos e hijas típicos de algunos de mis clientes de finca raíz, realmente no han pensado acerca del final de su vida, no han tomado decisiones respecto al final de su vida. Entonces, creo que los jóvenes lo entiendan, pero pues los jóvenes viven en familias que quizás ha perdido un abuelo y a veces entienden ese concepto mucho mejor que de lo que yo hubiera podido predecir. Es decir, lo que trato de decir es que quiero permanecer siempre abierto a tener un diálogo abierto y honesto con personas con discapacidades que les pueda preocupar cuál va a ser su condición de vida después de que ya no estén sus padres. Podemos establecer límites. Hay algunas personas, por ejemplo, que tendrían miedo debido al tipo de discapacidad que tengan, que alguien les podría terminar con anterioridad. Por lo tanto, o que alguien podría intentar deshacerse de ellos para que entre en vigor el testamento en vida. Eso es una consideración que tenemos que tener en mente en Carolina del Norte y que todavía estamos detallando. Pero básicamente se trata de tener acuerdos de apoyo para toma de decisiones. Un acuerdo de apoyo de toma de decisiones nos permite no tomar una determinación terminante para con el hijo y le deja algo de libertad de tomar decisiones y le permite al hijo con discapacidad además designar personas de su confianza para que le ayuden a manejar su dinero y para tomar decisiones de ámbito médico también. Se pueden establecer límites respecto a qué tipo de servicios médicos quiere la persona con la discapacidad. Esta persona sería quien toma las decisiones con ayuda de un equipo que se conforma para apoyar su proceso de toma de decisiones y para asesorarle. Hay algunos estados, Florida es uno de ellos, que ya se detalló la ley un poquito más de lo que se ha detallado la ley aquí en Carolina del Norte. La Asamblea General planea detallar esto a nivel nacional, pero pues en Florida, si alguien tiene
un arreglo de apoyo de toma de decisiones, esto lo reconoce la Corte. Y la Corte tiene poderes especiales para proteger personas con discapacidades del desarrollo que tengan arreglos de apoyo de toma de decisiones. Si hay alguna necesidad de protegerles porque alguien ha tomado ventaja de ellos, es más fácil arreglarlo en las Cortes de Florida de lo que lo sería arreglarlo en las Cortes de Carolina del Norte. Necesitamos una ley que aclare el hecho de que puede haber protección especial para estas personas. Yo tuve una persona que se mudó de Florida que tenía un arreglo de apoyo de toma de decisiones hace unos años. Y yo, francamente, me sentí cómodo con que esa persona firmara un poder notarial aquí. Pero para con otras personas, creo que la mejor opción sería un sistema de protección con más limitaciones, que se tenga quizás un acta de posibilidad para que permitirles tomar sus decisiones. Así que yo le animaría a los padres y a cualquiera de los profesionales, cualquiera de nosotros, los defensores, y los que estamos en grupos de abogacía, para que busquemos maneras de poder generar arreglos de apoyo de toma de decisiones para que la persona con discapacidad pueda tener algo de autonomía y que podamos hacer cabildeo porque esto vaya a la ley en Carolina del Norte. Ahora, cuando hablamos, antes de hablar de la tutoría legal sin límites, durante muchos años se suponía que las cortes favorecieran las tutorías legales con limitaciones por encima de la tutoría legal completa de la persona o, o de la propiedad o del patrimonio. A esto se le llama tutorías legales generales. Y los jueces de las cortes que tomaban las decisiones de la tutoría legal lo están tomando en serio, están tomando muy en serio el hecho de decidir si alguien necesita límites en su tutoría legal o no. Esta ya no se otorga tan fácilmente. Tiene que haber muchos reportes enviados a la corte que justifiquen esa decisión. Quizás uno no ha tenido interacción durante muchos años, pero pues no se les sorprenda si ustedes tienen que comenzar a llenar reportes de estatus ante la corte en algún punto en el futuro cercano. Porque a medida que a las personas se les denomina como tutores legales de la persona, en este momento cada vez más se da ese caso, las cortes en la mayoría de los condados en los que yo trabajo, con los que yo tengo una relación, requieren reportes de estado o de estatus. He visto que las personas se han mudado a diferentes condados, pero la tutoría legal no se va con ellos. Una de las primeras cosas que hay que hacer cuando somos tutores legales es informarle a la corte cuando la persona de la que somos tutores legales o guardianes legales se va del condado en el que viven. Eso lo debemos reportar ante las cortes. Y yo he visto al menos un caso en el que la persona había estado en 4 condados y nunca lo reportó al primer condado en el que se les otorgó la tutoría legal. Entonces las cortes ya se están poniendo más serias al respecto y también animan a que sean tutorías legales limitadas. He visto que muchas cortes solicitan una audiencia de seguimiento 1 o 2 años posteriores al otorgamiento de la tutoría legal para ver si la tutoría legal está bien como está o si necesita ampliarse o si la persona con discapacidad necesita más autonomía o incluso si se necesita terminar la tutoría legal si se determina que la persona con la discapacidad puede tomar decisiones por sí mismo. Este es caso hipotético. Ahora,
Tenemos otro caso hipotético, la familia Jones. Frank y Julie Jones, ambos tienen 60 años de edad y tienen un hijo de 35 años de edad, Jasper, quien recibe beneficios del Seguro Social y vive en casa con ellos en Cary. Ellos nunca han redactado un testamento o no han hecho tampoco planeación de su patrimonio. ¿Qué problemas tendrán y cómo podrán planear para superar estos problemas? Lo primero es en los casos de enfermedad. ¿Quién será el cuidador de Jasper? ¿Y será que podrá ser elegible para Medicaid? ¿O se necesita siquiera Medicaid? Ya Jasper tiene Medicaid porque él está recibiendo beneficios de seguro social. Y en Carolina del Norte, si uno es elegible para beneficios de seguro social, uno automáticamente es elegible para Medicaid. Pero pues para mamá y papá, quizás tengamos, uno de ellos tendrá que aplicar para Medicaid en caso de que uno de ellos se mude a un hogar para el adulto mayor o a una institución de vivienda asistida. Frank, ¿qué pasa si Frank, Julie o Jasper adquieren una discapacidad o se incapacitan? Sí, Jasper está bajo una tutoría legal. Frank y Julie son probablemente los tutores legales. Entonces, tendría que haber un plan que indicara quién sería el tutor legal de sucesión. Y hay varias maneras en las que podemos nombrar tutores legales en sucesión, en los testamentos, y tener un poder notarial es un medio que nos permite evitar la tutoría legal. Y si esta no es evitable, se puede nominar quién es el depositario de nuestra confianza para que sea el tutor legal. Y si no se ha nominado a nadie, uno se lo deja básicamente a la corte decidir quién debe ser el tutor legal y la corte tiene una discreción muy amplia para designar el tutor legal. La corte ni siquiera está en la obligación de justificar por qué escogen a un tutor legal, porque en Carolina del Norte no se le proporciona preferencia a los padres por encima de otros parientes para que sirvan como tutores legales. Y si hay una preferencia de que las cortes puedan nombrar un individuo en vez de una entidad para que sea el tutor legal de la persona, eso sí, pero ahí para. Y la mayoría de las veces los cortes van a buscar parientes, miembros de la familia o alguien en que la persona discapacitada, el hijo o la hija discapacitada, se comunique y que sea depositario de su entera confianza para que sea su tutor legal, pero eso no es garantía. El otro problema es, uno le deja al estado de Carolina del Norte la determinación de quién recibe su propiedad, su patrimonio, sus bienes físicos. Frank y Julie son una pareja casada. Y se asume que la esposa, si uno es la esposa o el esposo, uno recibe el 100% del patrimonio, pero pues en Carolina del Norte, si Frank falleciera y Julie le sobreviviera, Julie, asumiendo que Jasper es el único hijo, Julie tendría derecho a la mitad de la casa y Jasper tendría derecho a la otra mitad. Y si Jasper cobra beneficios de seguro social y vive en casa, no hay problema. Pero si Jasper no puede vivir en casa, sí podría ser un problema en algún punto en el futuro. La mejor idea en este caso es que Frank se asegure de redactar un testamento que le deje la casa completa a Julie. Y si Julie fallece, que se establezca un fideicomiso de necesidades especiales bajo un testamento o un acuerdo de apoyo de toma de decisiones para que esta casa pase a la posesión de Jasper en caso de que fallezca también. El otro problema es, ¿será que Frank y Julie tienen algún tipo de plan de transición? ¿Quién se va a encargar de Jasper? Si ¿Qué pasa si Frank y Julie ya no tienen 60 años de edad, sino 80 años de edad? Quizás ya no estén en condiciones de cuidar de Jasper. Espero que sí, porque pues yo tengo más de 60 años de edad y yo espero que a los 80 yo todavía pueda cuidarme a mí mismo, cuidar de mí mismo y de mis hijos. Pero pues no hay garantías y tener un plan de transición puede marcar la diferencia enormemente.
Ahora, poderes notariales y directivas avanzadas, ya las mencioné. Las necesidades especiales, un fideicomiso de necesidades especiales se puede establecer para Jasper a través de un testamento o también un fideicomiso irrevocable, perdón, un fideicomiso de vida revocable. Pero quizás necesitemos un fideicomiso de necesidades especiales no solamente para Jasper, sino también para uno de sus padres, porque el esposo o la esposa que sobreviva podría no ser capaz de manejar la situación si el primer esposo o esposa fallece. Así que tenemos que planear para que las familias con hijos con discapacidades puedan enfrentarse a esas situaciones. Yo establecería un fideicomiso contencioso bajo testamento, incluso mientras hago la planeación del fideicomiso de vida revocable para el padre sobreviviente. El beneficiario secundario de ese fideicomiso sería Jasper, de manera que tanto Jasper como su padre sobreviviente, ya sea el padre o la madre, puedan estar seguros en caso de que uno de los miembros de la familia fallezca o que incurran en discapacidad. La advertencia aquí es que hay una trampa que el único sitio en el que podemos poner el padre sobreviviente es en el testamento, no en el acuerdo irrevocable. Y uno de los problemas en los que yo me he encontrado durante los últimos 30 años, más o menos, es que las personas redactan un fideicomiso de necesidades especiales revocable, pero no tienen un fideicomiso revocable involucrado en el testamento para su cónyuge. Desafortunadamente, bajo las leyes de Medicaid, si este fideicomiso está bajo los acuerdos, dependiendo de, de- de qué rangos estén por debajo, puede complicar las cosas con Medicaid. Así que una plena planeación de vida para Jasper, ya hemos hablado de algunas opciones de empleo, hablamos de dónde viviría Jasper. ¿Qué pasa si Jasper se va a ir a vivir a Arizona, a Virginia o a Carolina del Sur para vivir con una tía o un tío? Todos los estados tienen programas de beneficios únicos para las personas con discapacidades de desarrollo, otras capacidades. Así que realmente tendríamos que ver la ley de ese estado en ese específico para saber si un plan puede funcionar o no. Así que si yo sé que la hermana hipotética de Jasper a lo mejor vive en Virginia, pues a mí me gustaría hablar con algún abogado de discapacidad para que ayude con esta planeación, para saber si lo que yo he pensado va a funcionar en el estado de Virginia. Hay algunos estados que son mejores, hay otros que son peores. Yo le he dicho a las personas que no se vayan o que se vayan de Carolina del Norte si hay discapacidades que no cubrimos mucho. Por ejemplo, las personas que se han vuelto con discapacidad ya mayores y solo tenían en KPA program, bueno, el número de horas que obtenían moviéndose a Carolina del Norte o versus tener más beneficios en el estado, por ejemplo, como Nueva York o Massachusetts. Así que hace casi imposible a veces cuidar de esas personas de las que yo he trabajado antes. Entonces, tener esta conversación antes de tiempo realmente tiene sentido y creo que es importante que si tú estás en tus años de trabajo y a lo mejor te mueven de trabajo a otro estado, quieres hablar con tu abogado de planeación de discapacidad antes
antes de aceptar la nueva posición o el nuevo trabajo, porque puede ser que te vaya mucho mejor en Carolina del Norte y en general si te vas al sur de Carolina del Norte, también creo que va a ser peor. Si te vas al oeste, a la costa oeste, muchas veces puede ser un poco mejor, pero es tan único que yo siempre estoy sorprendido cuando tengo conversaciones con mis amigos de otros estados de que tan bien o que tan mal están funcionando las cosas en un estado en específico. Por ejemplo, me han dicho que a lo mejor es más inteligente en vez de moverte a California del Norte, irte a California del Sur, basándose en diferentes situaciones. Por ejemplo, como California. eh, sobre todo cuando hablamos de niños con discapacidad. Bueno, ahora voy a hablar un poquito de estos fideicomisos de necesidades especiales y voy a entrar en un poquito más de detalle. Bueno, este fideicomiso de necesidades especiales o suplementarias de terceros, estos nombres son intercambiables, pero este fideicomiso de terceros se financian con sus activos o que pertenecen a otra persona distinta a la persona discapacitada. Puede estar en el testamento. Muchas veces, si hay muchos familiares que pueden contribuir a este fideicomiso, pueden crear un fideicomiso revocable de terceros que es para beneficio para la persona con discapacidad. Pero después podemos regresar y reescribir. Por ejemplo, si una persona se muda de Carolina del Norte y se muda a Virginia, bueno, a lo mejor puede funcionar bien, pero si se necesita que reescribir ciertas cosas porque ahora está en Virginia, se lo puede hacer el abogado de Virginia para que funcione en el estado de Virginia. Bueno, ahora, en esencia, estos fideicomisos de necesidades especiales suenan muy complicados, pero la clave aquí es que estás nombrando este beneficiario la habilidad de pagar cheques, pagar estos gastos para las necesidades de este beneficiario. Y esta persona debe estar instruida a proteger al beneficiario. Y el lenguaje en Medicaid que usan es que el lenguaje que dice, por ejemplo, el fideicomiso tiene discreción para distribuciones. Así que este lenguaje es crítico. Esta persona encargada del fideicomiso tiene que tomar en cuenta quién puede ser. Puede ser un miembro de la familia, puede ser una ONG que opera en fideicomisos, puede ser un banco, puede ser un abogado, puede ser una combinación de miembros de familia, puede ser un abogado, un CPA. Estos son varias cosas que se pueden discutir con su abogado. Bueno, estos fideicomisos de primera persona, de reembolsa. Primero son estas fideicomisos de edades especiales menores de 65 años. Normalmente los abogados los llamamos D4A, fideicomisos D4A. Y estos son fideicomisos con dineros que le pertenece el dinero a la persona con discapacidad, no a otras personas, con los propios activos de las personas con discapacidad. Este fideicomiso de tercera persona no se pone el dinero de la persona con discapacidad a este fondo fideicomiso de tercera persona. ¿Por qué? Porque esto puede desenlazar en esa ineligibilidad de Medicaid y esto complicaría administrar este fideicomiso. Entonces, yo tengo una previsión que pongo que este fideicomiso de terceros que tiene que ser una persona distinta a la persona discapacitada. Bueno, entonces si ponen el dinero del niño en este fideicomiso de terceros, yo puedo decirles, oye, no, lo tenemos que sacar y señalar
que esto se requiere para los términos del fideicomiso. Entonces yo puedo arreglar eso más adelante. Bueno, el fideicomiso de primera persona, el fideicomiso de primera persona es para estos acuerdos de negligencia médica para los niños con discapacidad. Y las personas que tienen los fondos de este fideicomiso puede ser un padre, puede ser un abuelo, un guardián. Bueno, recientemente creo que puede ser también la persona con discapacidad cuando el Congreso escribió la ley, pues se dejaron a un lado que la persona con discapacidad puede hacer su propio fideicomiso. Entonces yo tuve que ir a la corte y, y donde la persona con discapacidad ya era mayor de edad y sus padres y sus abuelos ya no estaban viviendo, le tuvieron que pedir a la corte, le tuve que pedir a la corte permiso para poder tener su propio fideicomiso. La persona con la discapacidad, bueno, gracias al Congreso solo tardó 10 años, pero bueno, finalmente hicieron una enmienda a la ley y bueno, ahora la persona con discapacidad puede hacer su propio fideicomiso. ¿Qué pasa con esto? Es que tienes que pagarle a Medicaid después. Otra cosa que no es muy buena acerca de este fideicomiso es por esta previsión de de pagarle a Medicaid, pues habla de que tú tienes que gastarte tu dinero del fideicomiso para beneficio solamente de la persona con discapacidad. Entonces puede ser complicado y entonces a veces digo que usar un banco o a una ONG para el fideicomiso o un abogado o una CPA que se familiariza cómo funciona la ley, a veces es mejor. Bueno, y voy a mencionar que hay algunas referencias que pueden ver en la página web de Special Needs Alliance, que pueden darles pueden darles un poco de instrucciones de cómo funcionan estos fideicomisos, pero pueden saturarse un poco porque este manual ahí tiene muchísimas páginas y realmente se enfoca más en este fideicomiso de reembolso. Bueno, Arizona, por ejemplo, es un estado que tiene una lista de lo que puedes usar para de fideicomiso de reembolso. Y si no está en la lista, no puedes pagar por esto sin tener un permiso especial. Carolina del Norte no tiene todas estas reglas tan extremas en algunos estados. Este fideicomiso para necesidades especiales de reembolso, a veces hay que tener algunas aprobaciones de la oficina. Tienes que tener una aprobación si estás gastando más de $20,000 o ciertas cantidades. Entonces, funciona bastante bien en Carolina del Norte, pero si eres sujeto a que te puedan hacer una auditoría y tienes que tener un muy buen récord de lo que has hecho con el dinero. Uno de los auditores dio un ejemplo de algo que sería problemático. Por ejemplo, usar este fideicomiso de necesidades especiales de reembolso para comprar $200,000 de armas o de algún tipo de armas, pues sería algo probablemente que van a preguntar o comprar, por ejemplo, una pulsera para comprar una pulsera para alguien que no tiene brazos, por ejemplo, esto sería algo definitivamente que pues traería muchas preguntas. Esas son las cosas que típicamente pues estarían buscando. Bueno, otro tipo de fideicomisos de primera y de tercera, de terceros, pues se llaman fideicomisos mancomunados. Y estos, por ejemplo, son en Richmond, Virginia, que están operando en múltiples estados, están en muchos estados, incluyendo en Carolina del Norte. Actualmente yo estoy en esta junta de directoras, así que tengo confianza en ellos, porque bueno, al estar en la junta,
sé que están operando bien. Otros con los que me siento bastante confiado son estas organizaciones sin ánimo de lucro, Commonwealth Community Trust, Guidance Carolina y Lifeline Trust. Y estos ya, me parece que Lifeline Trust ya tiene más de 30 años. Y esto empezó por el ARC de Carolina del Norte. Creo que Guidance Carolina del Norte está considerando trabajar con las personas que a lo mejor se vayan a mudar a otros países. Lifeline Trust creo que no trabaja fuera del estado. Así que les he dado 3 ejemplos de estas organizaciones sin ánimos de lucro. Bueno, bajo la ley federal, el Pool Trust al menos debe de tener 13 participantes. Bueno, y los fondos que se reúnen y que contribuyen estas personas a este fondo de inversión o pool trust se mantienen en un fondo de inversión común, pero cada beneficiario tiene una participación independiente de este fondo. Y bueno, esto tiene una participación independiente, si tienen un costo para estos fideicomisos y una de las cosas que yo les diría es que si están considerando esto, tienen que ver sus cuotas para ver cómo esto va a funcionar. Así que para que puedas entender cómo planean cobrarte por estos servicios. Típicamente, ¿cómo funciona esto en todas estas 3 organizaciones que mencioné? Operan de esta forma. Hay un acuerdo de adhesión que tienen que firmar todos y los participantes firman este acuerdo de adhesión y la organización acepta los fondos y después es como si tú tuvieras tu propio fideicomiso y el beneficio de este fondo de inversión común es que si alguien no tiene mucho dinero, pues costaría muchísimo operar su propio fideicomiso. Pero porque, bueno, todos están poniendo su dinero de forma conjunta, pues tienen más consejos profesionales y guía profesional en inversiones y pueden ofrecer más opciones para las personas que no tengan mucho dinero en esta inversión. Así que yo he tenido a personas que a lo mejor hayan tenido 20,000, $30,000 y quieren, bueno, usar este dinero lo mejor posible. Este fideicomiso común o pool trust puede ser de bastante ayuda y de nuevo pueden ser fideicomisos mancomunados o de conjuntos de terceros o de primera parte. Y las organizaciones vigilan esto, así que no van a cometer a lo mejor ciertos errores, pero he visto que las personas, quiero darles una advertencia y tengo noticias. Mencioné que estos fideicomisos comunes empezó por una persona que se llama Leo Gavani en Clearwater, Florida, me parece. Leo hizo esta ONG y estaba trabajando primordialmente con abogados que hacen estos acuerdos de negligencias médicas y trabajan en estos casos donde también hay lesiones. Y bueno, estaban hablando con este concepto de que te vamos a ayudar con todo y te vamos a poner el fideicomiso para poder manejar estos bienes. Bueno, este fideicomiso se llamaba el Centro para la Administración y Centro de Fideicomiso para Necesidades Especiales y tenía más de 200 millones de dinero de diferentes personas. Leo Gavani se robó más de 100 millones de dólares de bienes de este fideicomiso en conjunto. Él controlaba la junta de directores
Él creaba, él creó una cuenta también, creó recursos humanos, creó abogados, todo a computadora para que toda la ONG estuviera controlada detrás de las escenas por Leo Gavani. Él era como este mago malvado del mago de Oz. Bueno, la buena noticia que recibí esta semana es que después de un año la oficina de Tampa ya lo han puesto, lo han encontrado culpable de robo. El fiscal de distrito lo encontró ya culpable. Entonces tienes que darte cuenta que es una ONG legítima que está operando estos fideicomisos de forma conjunta, de forma honesta. Yo puse estos tres nombres que son reales, que los puedes ver. Tus aportaciones de impuestos, todos tienen que poner en línea los 990, lo tienen que registrar. Dicen qué dinero tiene, qué hacen con el dinero y es un buen lugar esta transparencia. Entonces, para mí realmente es decepcionante que el nombre Leo Gavani nombre a lo mejor muchas personas no conocen de esto que sucedió lo último. Y lo siento por interrumpir, pero nos quedan 6 minutos. Quiero asegurarme de que respondamos algunas de las preguntas. Yo sé que hay muchísima información. Está la encuesta en sus pantallas, así que por favor respondan estas preguntas rápidamente, si pueden responder la encuesta. Sé que tienes más información en las diapositivas, pero puedo mandar las diapositivas también. Quiero asegurarme de que podamos responder esas 10 preguntas para las personas que han puesto sus preguntas. Bueno, la primera, ya la respondiste, pues podemos continuar a la siguiente. Pero la primera que menciona es ¿hay algún documento que los padres puedan llenar en caso de que ellos ya no puedan ser los cuidadores? En caso de que ellos no pudieran hacerlo, sé que mencionar a la familia acepta cuidar al niño. ¿Qué documentos pueden llenar? Algo que pueden hacer es pueden poner una previsión en su testamento. Otra cosa que pueden hacer es que si están, bueno, si ya son un guardián o el tutelar de su hijo, pueden firmar un papel designando quién quieren que sea como su guardián en caso necesario. Y la corte puede usar este documento para tomar en cuenta cuáles son sus deseos o cuáles son sus deseos. Lo que yo recomendaría es que si hacen esto, pues quieren asegurarse que y bueno, que si hacen esto, asegúrense que hay estos formatos que pueden usar de los guardianes, pero lo tienen que firmar, pero por favor que también tengan testigos. Y bueno, y si tiene pues un poder, y si también lo hace el notario, sería mejor. Si se tienen varios hijos con discapacidad, cuando cumplan 18 años y califiquen para beneficios de seguro social, yo como padre, que en este momento recibo también seguro social y tienen chequeos mensuales, el cheque básicamente se dividiría en tres cuando cumplan 18 años de edad. Me preocupa que mis hijos reciban muy poco dinero. Creo que eso requiere más detalles. Sí, totalmente. Yo creo que esa pregunta requiere más detalles, pero yo diría que hay una cantidad de dinero limitada según el registro de seguro social de una persona. Si hay varias personas en la familia que tienen discapacidad y hay más de un padre, quizás todos compartan la misma cantidad de dinero. Los porcentajes entonces podrían ser significativamente más bajos como resultado. En eso tienes razón. También todo depende de cuánto dinero tienes
en tu seguro social, cuánto dinero has cotizado. La siguiente pregunta es, dice, mi hija tiene 3 años, en este momento tenemos Medicaid Cap C. ¿Qué pasaría con ella si no tenemos los documentos listos? ¿Quién tomaría la tutoría legal de ella? Yo lo que diría es que lo mejor que se puede hacer es con tu propio puño y letra, escribas una recomendación de quién quieres tú que sea el tutor legal y ponerle en algún lado. Esta es mi última voluntad y testamento. Le dejo todo a mi cónyuge. Y si mi cónyuge ha fallecido, le dejo todo a un fideicomiso de necesidades especiales para el beneficio de mi hijo o hija. Y podrían establecer también un fideicomiso de necesidades especiales tercero. Las cortes pueden. Si tú dices que tú quieres optar por el fideicomiso y te pregunta qué tipo de fideicomiso necesitan, no es lo que yo querría, pero si te parece que te vas a sufrir un ataque al corazón pronto, si hay una carta de puño y letra tuya, eso es lo que se le conoce como una, un testamento holográfico. Y te recomiendo guardarlo en una caja fuerte o en un sitio seguro eso sí, eso se podría probar como tu testamento y con ello tú podrías tener poder de toma de decisión respecto a quién sería el tutor legal de tu hija. La corte también podría nombrar a alguien para que cree ese fideicomiso de tercero. No me gustaría que optaras por esta opción, pero pues esa sería quizás la mejor opción a último minuto si algo te fuera a suceder. Espero que nunca tengan que someter a probatoria ese testamento. Pero pues sí he tenido padres que tienen una preocupación apremiante y yo les he explicado cómo funciona los testamentos holográficos, es decir, los escritos a puño y letra por ustedes. Es algo que se podría hacer. Y si tu hija tiene menos de 18 años, el dinero en el patrimonio lo tomaría el tutor legal, de manera que ella no perdería su Medicaid o su CAPC. Disculpa, perdí la palabra. A mí me pasa todo el tiempo, no te preocupes. Sí, no te preocupes, pasemos a otra pregunta, no te preocupes. Mientras tanto, de hecho, ya nos quedamos sin tiempo, entonces voy a tratar de hacerte dos preguntas más. Esta es una pregunta de dos partes. Necesitamos una tutoría legal antes y necesitamos tener a los padres como ejecutores o el poder notarial es suficiente para determinar a los ejecutores si el hijo o la hija no es competente. Pues mira, la definición de la discapacidad para una cuenta de este tipo es una discapacidad funcional. Esta se basa en un doctor que dice que la persona tiene discapacidad. No tienes que esperar a que la persona sea adulto para establecer una cuenta de discapacidad para su beneficio. Si la persona es competente y tiene más de 18 años de edad, si puede redactar un poder notarial, mediante ese poder notarial te pueden dar a ti permiso para manejar la cuenta de discapacidad y por defecto en Carolina del Norte, incluso si el poder notarial no lo dice, probablemente puedas manejar la cuenta de discapacidad con base en una provisión de la ley de Carolina del Norte. Bien, una más.
Y luego, siéntanse libres de enviar sus preguntas y sus inquietudes a mí o envíenselas directamente a Bailey, porque él nos compartió su cuenta de correo. Oh, Jenny se nos unió. Hola, Jenny. Esta será la última pregunta. ¿Se puede comenzar el proceso de solicitud para recibir beneficios de seguro social antes de cumplir los 18 años o tiene que ser después? Se puede comenzar el día en que la persona cumpla los 18 años. Y un problema que tienen las personas es que yo he visto que estas solicitudes se denegan am, porque la persona cumplió 18 años. Sí, se puede comenzar antes de tiempo. De hecho, yo pienso que es una buena idea que se empiece a preparar antes de los 18 años. En las situaciones en las que no creo que sea una buena idea es cuando la persona tiene una discapacidad, más bien adquiere una discapacidad entre los 18 y los 22 años de edad y pierde a uno de sus padres. Hay un periodo de transición en el que uno tiene que ser elegible para beneficios de servicio social como adulto antes de recibir los beneficios de discapacidad como menor. Para los padres eso es muy importante. Si tu cónyuge ha fallecido y tu hijo estaba beneficiándose de la historial laboral del cónyuge fallecido, no se apuren, quiero que esperen. Si sea la casualidad que tú eres una de estas personas, escríbeme un correo, yo te lo voy a explicar todo. Yo me he reunido principalmente con muchas madres cuyos esposos fallecieron y están tratando de ayudar, de asegurarse que su hijo o hija califique por el pass-along de hijos con discapacidad. Lo clave aquí es no aplicar demasiado pronto para obtener los beneficios de discapacidad de menor de edad. Se puede aplicar para beneficiario de seguro social después de los 18 años de edad, más bien, para que los beneficios de seguro social se aprueben primero, porque tienes que tener los beneficios de seguro social y el historial en la seguridad social para poder aplicar para tratamientos de Medicaid especiales. Pero es una muy buena pregunta, la verdad. Sí, es una muy buena pregunta. Y todo el mundo te aconseja que empieces la solicitud lo antes posible. Sí, eso era lo que yo siempre había escuchado. Se puede comenzar rápido, se puede comenzar con anticipación, pero hay excepciones. Si la persona, por ejemplo, está recibiendo beneficios de discapacidad en menor de edad, esa es la excepción. Y hay, de hecho, un proyecto de ley en este momento en progreso que arreglaría esta excepción. Me encantaría que la arreglaran. Es que me rompe el corazón cuando yo me encuentro con este tipo de situación, cuando una persona de repente pierde sus beneficios de seguro social y no tiene nada más. Si ustedes se van a la página web de Advocates for Special Needs Alliance, ya ustedes encontrarán mucha asesoría y es gratis hacer preguntas. Sí, Special Needs Alliance tiene una excelente página web, yo la utilizo mucho. Te voy a hacer una pregunta que se puede responder rápidamente, la última. ¿Cuánto cuesta normalmente un abogado de planeación de discapacidad? Uf, pues, a ver, muy general. Te voy a dar un rango bien amplio. Algunos abogados de planeación de discapacidad van a tomar en cuenta el hecho de que si alguien realmente no tiene mucho en lo que respecta a activos, a bienes, no va a cobrar tanto, porque me parece que es que hay una necesidad de que alguien venga en su ayuda y que preste ayuda. Yo he hecho planeaciones pro bono para algunas personas, especialmente personas que yo no creo que les quede mucho tiempo de vida y que realmente necesitan una planeación y que no podrían permitirse contratarme. Normalmente la planeación te costará desde un par de miles de dólares a $7,500. Podría ser más o menos dependiendo de cuál sea la situación como tal. El fideicomiso como tal es menos importante que tener un plan.
Eso es lo realmente crítico, la planeación, tener conversaciones, mencionar tu caso específicamente, asegurarte de que tú vas a recibir lo que necesitas y no tienes que preocuparte por impuestos por fallecimiento o por patrimonio físico, a menos que tengas 1.300 millones de dólares y soltero. Entonces hay muchas personas que tienen que hacer una planeación de impuesto estatal que tienen, pero pues hay complicaciones para hacer planeaciones para personas con discapacidad que pueden llegar a ser llegar a ser extensas en su explicación, pero yo diría que ese es el rango típico, un par de miles de dólares a 7.500 dólares. Y hay veces que alguien me contrata para revisar algo que trataron de hacer en línea. Y si parece que funciona, yo se los diré, que quizás no me necesitan, que yo les diré lo que pienso. Afortunadamente, hay otros abogados en el estado que te pueden ayudar también. Mi oficina está en Winston-Salem. Yo tengo acceso a una oficina en Durham también. Así que me puedo reunir con personas en varias oficinas del estado si se necesita. También te puedo poner en contacto con personas que estén más cerca de tu casa o incluso si viven en otro estado, si es que te vas a mudar en algún otro lado en el futuro. Yo conozco abogados en la mayoría de los estados. Pues Bailey, muchísimas gracias. Tenemos que terminar, pero pues esta ha sido una sesión informativa absolutamente fantástica y apreciamos que tú te hayas tomado todo este tiempo para crear la presentación, para contarnos esta información. Quiero reconocer también que Jenny Hobbs se nos unió, que también fue en gran parte responsable por este webinar. Hey, Hola, si quieres sorry I saludar. mentioned this. Hola, Uh, disculpa que me tuve my que last perder todo el class, so I webinar, pero pues understand. era mi última Understood, clase, no me la understood. And podía just again, a perder. shout out to No, lo Advocates for entendemos. Medically Fragile Y Kids, también un saludo muy AC, especial a Advocates for for introducing ECAC to Bailey. And like I said, the Advocate, recording for this Advocates webinar is for already Medicare recorded in English on Tuesday. That Este is on webinar fue ECAC's YouTube grabado channel right now and Advocates for también en Medically Fragile inglés Kids el NC YouTube martes. channel, I believe, is Está en there el canal already de or will be YouTube de soon. Advocates for Medical Assisted Okay. Child and sí. And I will send a follow-up Y pues email les to voy a enviar un everybody correo who electrónico registered de tonight with seguimiento a todos los the que se slides, the registraron link to esta that noche recording para from que reciban Tuesday, las hopefully the diapositivas, un recording enlace a la in grabación del Spanish martes interpretation y as it espero works, que también un enlace a and la some grabación de la other interpretación al resources español si es on que funciona, guardianship así como también otros alternatives and recursos CEQUAL de and some other alternativas a topics tutoría legal today. So there's y Bailey's otros temas que se information. mencionaron hoy. Again, thank Ahí you all está la so much información for de joining contacto us de this Bailey. evening. A shout out to Muchas Full gracias Circle por Interpreting for haberse unido a providing nosotros Spanish esta noche. interpretation. Un saludo a Full We Circle appreciate you Interpreting guys so por much, habernos and I hope proporcionado everybody has a servicios de wonderful interpretación a evening. español y espero que Good todo night, el mundo tenga everyone. una maravillosa noche. Muchísimas gracias a todos. Thank you so much, Christy and Bailey. I appreciate it. Gracias, Christy Bailey.